Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a este video de química. El video consiste principalmente en explicarles el último concepto relacionado con la unidad 1, que es el concepto de dilución. Lo que vamos a hacer es dar una pequeña explicación teórica de este concepto. Luego vamos a ver algunos ejercicios resueltos que van a ser útiles para el desarrollo de la prueba. Y además vamos a hacer un pequeño procedimiento con materiales que ustedes van a tener que recopilar desde su casa y que va a ser lo necesario para realizar la prueba de la próxima semana, la cual va a ser en horario de clases. La prueba va a tener 7 preguntas, con 5 puntos cada pregunta, todo en torno al procedimiento que realicen. Y por eso es importante que vean este video. Así que vamos a comenzar para que el video no se extienda mucho. Las disoluciones, o qué es lo que hemos estado viendo, dijimos que eran mezclas donde juntábamos un componente que siempre estaba en menor cantidad versus un componente que estaba en mayor cantidad, que se llama solvente, y el de menor cantidad se llama soluto. Entonces, el término dilución lo aplicamos cuando generamos una mezcla y esta mezcla queda muy concentrada. Y lo que hacemos nosotros es a esta mezcla concentrada agregar más solvente y de esta manera volverla menos concentrada. En términos más coloquiales, podemos dar como ejemplo cotidiano cuando endulzamos algún líquido. Puede ser endulzando nuestro té, nuestro café, endulzando un jugo en polvo o una limonada, ¿cierto? Cuando nosotros endulzamos y nos excedemos con el azúcar, o sea, agregamos mucho soluto y nos queda muy dulce, la solución a la que nosotros llegamos es, o tendemos, o normalmente realizamos, es agregar más agua para quitar este dulzor, ¿cierto? Agregamos más agua. Ese es el evento de diluir. Ahora, la cantidad que agregamos de agua tiene que ser una cantidad óptima para que la preparación no quede muy diluida o lo que nosotros llamaríamos desabrida o sin sabor, ¿sí? Entonces, la dilución lleva una fórmula asociada que es la que está en esta imagen. Concentración 1 multiplicada por el volumen 1 tiene que ser igual a la concentración 2 multiplicada por el volumen 2. Concentración quiere decir cualquier expresión de concentración, ya sea química o física. Normalmente lo que se ocupa es la molaridad, la M grande que vimos la semana pasada, o los porcentajes. Porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Y la letra B simboliza el volumen, que lo puedo expresar tanto en ml como en litros. Y esta imagen muestra principalmente el evento de dilución. Tengo una concentración inicial, concentrada, incluso el color es más oscuro, y en teoría yo saco un poquito de esta disolución y la vierto en un vaso donde agrego más agua para diluirla, que es el mismo evento que hacemos nosotros al agregar agua directamente al primer vaso. Entonces, para poder realizar los ejercicios o para poder entender la dilución, tenemos que reconocer qué datos, a qué corresponde cada uno de los participantes de esta fórmula, qué significa C1, qué significa B1 y así. Entonces, para eso, o esto es lo que ustedes van a tener que determinar con el procedimiento que vamos a hacer y que es necesario para contestar las preguntas de la prueba. La concentración inicial es lo que lleva el primer frasco. Imaginémonos que tenemos un jugo en sobre que nos quedó muy dulce, muy concentrado, e incluso tiene un color muy oscuro. La concentración va a ser la cantidad de soluto que hay en este líquido, ¿sí? Esa es una concentración. Yo puedo expresar esa concentración como un porcentaje, que es lo más familiar para nosotros porque es imposible que podamos contar los moles. Nosotros solamente podemos medir los gramos en una balanza o medir los litros con
alguna medida. Por ejemplo, yo en el procedimiento voy a ocupar este frasquito que tiene medidas y que me muestra ml, ¿ya? El volumen inicial es el volumen que yo voy a sacar de este primer frasco que me quedó muy dulce. El evento de dilución implica dos recipientes, ¿sí? Implica dos recipientes, de donde yo saco, que va a estar muy concentrado, a donde yo voy a echar un poquito de esto y voy a completar con agua para que quede más diluido. Entonces, la concentración 2 es lo que pasa en el segundo vaso, y el volumen final, o el volumen 2, es toda la mezcla. Ahora, con lo primero que hice, que fue vertir un poquito de la solución concentrada, va a quedar un volumen acá, y yo voy a completar con agua. Todo este total es el volumen final, ¿ya? Cuando lo hagamos, quizás le haga un poquito más de sentido. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios resueltos para que entiendan cómo se calcula. El ejercicio que se plantea acá dice calcular la concentración final de una disolución que tiene una concentración inicial de 0,3 molar en un volumen de 150 ml, a la que se le agrega agua hasta completar un volumen de 600 ml. Esta presentación va a estar disponible para ustedes en el aula para que lo puedan revisar. Entonces, según el ejercicio que nos dice, tenemos una concentración inicial o una concentración 1 que está expresada en molaridad, 0,3 molar. Luego me dicen que tengo un volumen de 150 ml y que yo le agrego agua a este volumen hasta completar 600 ml. Y la pregunta es, ¿cuál es la concentración final? ¿Cuál es esta C2? Entonces, para poder aplicar la fórmula, un dato o un tips que les puede servir muchísimo es lo siguiente. La concentración 1 siempre es mayor que la concentración 2, porque nosotros queremos disminuir la concentración. Esa es la ilusión. Y para poder detectar cuál es el volumen 1 y cuál es el volumen 2, me guío por esto. El volumen 1 siempre va a ser menor que el volumen 2. ¿Por qué? Porque recuerden que el volumen 1 es el poquito de solución que yo voy a sacar del primer vaso concentrado y lo voy a llevar a un nuevo recipiente que voy a completar con agua. Por lo tanto, este volumen siempre va a ser mayor que el poquito de volumen que saque del primer vaso. Si seguimos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es completar nuestros datos. La concentración 1 era 0,3, el volumen 1 es 150, la concentración 2 es desconocida y el volumen 2 es 600 ml. Como esto es una incógnita, lo único que tengo que hacer es dejarla solita, al igual que en las ecuaciones en matemáticas. Entonces, la solución es multiplicar estos números y luego el 600 pasarlo al otro lado a modo de división, porque es la operación contraria a la multiplicación. Si hago ese cálculo, me va a dar un total de 0,075 molar. Fíjense que en un principio teníamos una solución concentrada, 0,3, y al echarle más agua, la diluimos y quedó mucho más bajito este número. Ahora 0,075. Recuerden que la molaridad con M mayúscula significa cuántas partículas tengo, cuántos moles tengo en un litro. Entonces, en un litro yo tenía 0,3 moles, pero ahora, después de este procedimiento, tengo 0,075 moles en un litro. O sea, es mucho menos de lo que había inicialmente. Veamos otro ejemplo. El ejercicio dice, se añaden 70 ml de agua
a una disolución acuosa de NaCl, que es sal, de 30 ml y una concentración de 3,2 mol por litro, que es lo mismo que decir molaridad. ¿Cuál será la concentración molar resultante? Entonces, me da los siguientes datos. Me dicen que inicialmente yo tengo una concentración de 3,2 y me piden calcular la concentración final, igual que en el otro ejercicio. Los ejercicios de la prueba van a ser iguales a esto. Me dicen que inicialmente yo tenía una disolución acuosa, o sea, tenía agua con sal, muy concentrada. Entonces, lo que hice yo fue agregar de esta solución muy concentrada, sacar 30 ml y dejarlo en este vaso. 30 ml. ¿Sí? Imaginémonos la situación. Por lo tanto, el volumen 1 son los 30 ml que acabo de agregar. Y necesito, o añado, eso dice el ejercicio, añado 70 ml de agua. A los 30 que ya tenía, le agrego 70. Entonces, el volumen 2 es el volumen total del vaso 2. ¿Cuánto será el volumen total? ¿Qué es lo que está en esta parte? Los 30 ml que agregué, más los 70 ml que agregué de agua. Y eso me da un total de 100. Nuevamente reemplazo, tengo concentración 1, 3,2, volumen 1, 30, concentración 2, incógnita, volumen 2, 100. Si hago el cálculo, despejando la incógnita, me da una concentración final de 0,96 molar, que es lo mismo que decir mol partido por litro, porque eso me dice la fórmula de molaridad. Es lo mismo. Entonces, si se fijan, inicialmente tenía un vaso de agua con sal que estaba a 3,2 molar, había mucha sal, y yo quise vertirla en un vaso, agregué agua, y este nuevo vaso, concentración 2, ahora tiene menor cantidad de sal, tiene 0,96 moles cada el volumen que tenga esta solución. O sea, ese es el proceso de dilución y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, las diluciones tienen aplicación en diferentes cosas y una manera bastante interesante de ver la dilución es en el efecto dilución seriada. Esto es solamente un dato curioso que podría ser pregunta de prueba, así que voy a ver al tiro quienes están viendo este video. La dilución seriada se ocupa cuando uno hace bacterias. Cuando uno pone en el laboratorio a crecer bacterias, las bacterias se reproducen súper rápido, entonces se generan estas cosas que se llaman caldos. Y los caldos lo que tienen es un líquido con alimento y a estos caldos les agregan bacterias y las bacterias empiezan a crecer, 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 porque le están dando alimento y todas las condiciones para que ellas se reproduzcan y crezcan. Entonces, cuando uno quiere trabajar con las bacterias, si agarráramos una gota de este caldo, tendríamos tantas bacterias que no podríamos verlas, serían demasiadas. Entonces lo que se hace es este evento de dilución seriada, que es ir sacando un poquito de acá, lo llevo a un frasco, lo completo con agua, vuelvo a sacar un poquito, lo completo con agua, vuelvo a sacar un poquito, lo completo con agua y así. Y si se fijan, el color de estas mezclas va a ir disminuyendo cada vez más, lo que simboliza que cada vez hay menos bacterias. Si estos frascos los lleváramos a placas, me imagino que algunos han visto que las bacterias las ponen en unas placas redondas, tendríamos cerca de 400 colonias de bacterias, 400 colonias de bacterias, o sea, 400 agrupaciones de bacterias, y si hacemos todo este procedimiento podríamos llegar a tener solamente 2 grupos de bacterias. Entonces, la dilución seriada es un evento súper importante en muchas industrias donde ocupan las disoluciones para generar sus productos, ¿ya?
Entonces la dilución seriada se ocupa en la microbiología para poder diluir los caldos de bacteria y que queden más diluidos y de esa manera poder trabajar con las bacterias y hacer los experimentos que se requieran. Vamos con nuestro experimento en casa. ¿Cuáles son los materiales que van a tener que reunir? Primero, agua. Luego, 2 recipientes. Ojalá que sean vasos o tazas. Y el agua va a ser el disolvente, obviamente. Disolvente. Y lo que van a tener que buscar, y aquí es donde la prueba se vuelve un poco más individual, es cada uno va a determinar qué soluto quiere ocupar. Pueden ocupar solutos sólidos, como por ejemplo azúcar, sal, pueden ocupar chocolate en polvo, pueden ocupar harina, cualquier sólido que les parezca interesante y que tengan en la casa. Lo importante es que para estos sólidos necesitan tener la medida. O sea, necesitan o una balanza chiquitita o tener una contador de medidas que me diga, por ejemplo, una cucharada equivale a 20 gramos o algo por el estilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del soluto, que va a ser este sólido, yo tengo que determinar una masa. Por ejemplo, voy a agregar 20 gramos de azúcar. Entonces, ¿cómo yo sé cuántos son 20 gramos? Con las mini balanzas. Yo creo que hay harta gente que tiene pesas en las casas. Si no tiene, como yo, que en estos momentos no tengo, yo voy a ocupar un soluto líquido. Voy a ocupar agua y un soluto líquido. El soluto líquido, para mí es más fácil ocuparlo porque tengo este medidor donde aparecen volúmenes. Acá me dice 30, 40, 50, 60, hasta 100 ml. Entonces yo puedo saber qué cantidad voy a estar echando. Los líquidos que pueden ocupar puede ser alcohol, este alcohol para desinfectar, pueden ocupar limpiadores, que es lo que voy a ocupar yo. Voy a ocupar este limpiador en casa. Algún otro líquido que se disuelva en agua que ustedes conozcan y tengan, por ejemplo, pueden agregar leche, o pueden agregar algún jugo preparado que tengan. Jugo me refiero a un jugo Watts o algo por el estilo. Ustedes lo escogen. Lo importante es que acá conozcan el volumen que estoy echando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Yo voy a determinar primero voy a tener el recipiente 1. Al recipiente 1 yo le puse este masking para poder diferenciar que es el 1, y en el borde de abajo de la masking yo ya medí que son 200 ml máximo. Acá hay máximo 200 ml que se le puede echar a este vaso. ¿Ya? Entonces mi recipiente tiene una capacidad máxima de 200 ml. Y de esa manera calculo más o menos hasta dónde tengo que echarle a un segundo recipiente. Entonces, en el recipiente 1 vamos a preparar una solución o una disolución, ¿cierto? Una mezcla, y debemos calcular la concentración en porcentaje. Me explico. Voy con la primera parte. Esto lo deciden ustedes, por eso es tan importante que hagan este procedimiento, porque en base a esto ustedes van a hacer la prueba. A mí se me ocurre, porque yo quiero, voy a agregar del limpiador, que en mi soluto, voy a agregar 80 ml. Entonces estoy ocupando aquí la medida hasta completar 80 ml. Acá tengo 80 ml del limpiador y los voy a agregar al recipiente número 1. Ya, entonces tengo
mis datos va a ser que el soluto que yo eché tiene un volumen de 80 ml. Y voy a completar este vaso, le voy a agregar ahora lo que queda hasta llenar el vaso con agua y completar los 200 ml. ¿Ya? Entonces, de los 80 ml que tenía, completé con agua hasta llegar a 200, que es el tope máximo. Y aquí tengo el recipiente 1, que es mi primera disolución. Entonces, mi mezcla, mi disolución, tiene un total, disolución, tiene un total de 200 ml. ¿Ya? Esos es mis primeros datos. ¿Cómo calculo el porcentaje? Acuérdense que el porcentaje depende de lo que yo estoy mezclando. Si yo mezclo dos líquidos, el porcentaje se llama volumen-volumen. Y este porcentaje me pide dos cosas. Me pide el ml del soluto dividido en los ml de la disolución, y todo esto se multiplica por 100 para que quede un porcentaje. Por 100 y me queda un porcentaje. Yo tengo los ml del soluto, o agregué 80. Recuerden que los 80 ml es porque yo quise, ustedes pueden agregar menos. Y completé mi vaso con 200 ml. Ahora, si ustedes van a ocupar un sólido, tienen que calcular la masa. Por ejemplo, que echen 20 gramos de azúcar. Y completen con agua hasta llenar un vaso de también 200 ml. Entonces ustedes tendrían que calcular, en estos casos, el porcentaje masa-volumen. Van a poner los 20 gramos de azúcar que están echando, y abajo van a completar con el total que agregaron. Por ejemplo, si llenan un vaso igual que yo, tienen 200 ml de la mezcla. Y todo eso lo multiplican por 100. Y les va a dar el porcentaje masa-volumen. Entonces, yo voy a la calculadora y pongo 80 ml dividido en 200 y lo multiplico por 100. Y eso me da 40. Entonces, esta primera disolución que yo acabo de crear, mi frasco 1, tiene una concentración, tiene un porcentaje, volumen-volumen, igual al 40%. ¿Ya? Este porcentaje volumen-volumen es lo que se llama concentración inicial o concentración 1. Ya, porque recuerden que la vamos a ocupar en el proceso de dilución. Ese es el primer paso. Con esto, ustedes tienen dos opciones: hacerlo antes en la casa y llegar con esto listo en la prueba, con el cálculo hecho, o hacer el cálculo mientras están en la prueba. Ustedes me tienen que mostrar lo que ocuparon y sacarle una foto al experimento o mostrármelo en vivo. Prender la cámara y decir: profe, aquí está mi recipiente 1 y aquí está mi segundo recipiente. Es parte de la nota, ¿ya? Por eso es importante que hagan esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7 preguntas en torno a este procedimiento. La pregunta número 1 de la prueba es que ustedes hagan este cálculo y me pongan sus propios datos. Por eso es importante que vean este video. Y el que no lo vio va a tener las consecuencias, ya tiene una respuesta sin hacer. Bueno, las preguntas que siguen va a ser en torno a este concepto, al 40%. ¿Ya? Ahí ya tenemos, todo va a ser en torno a lo que ustedes tengan. Obviamente no todos van a tener un 40%. La idea es que ustedes ocupen otros volúmenes. Pueden agregar 40 ml del limpiador, o pueden agregar
50 gramos de azúcar, pueden ocupar recipiente más grande y agregar más agua, eso es decisión de cada uno. El segundo paso de este procedimiento, y es una de las preguntas de la prueba, es hacer una dilución. Vamos a hacer una dilución de lo que tengan, ¿ya? Y la dilución que ustedes hagan responde a la siguiente fórmula. C1 por B1 es igual a C2 por B2, ¿ya? Lo que vamos a calcular nosotros es calcular la concentración final o C2. Eso vamos a hacer de mi solución, de mi propia solución. Que fue los mismos ejercicios que vimos un poquito más arriba. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Recuerden que esta es la fórmula y por lo tanto yo ya tengo la concentración inicial, la calculé acá arriba. Y la concentración 2 es lo que yo voy a determinar al hacer este procedimiento. Entonces, el volumen 1 es el volumen que yo voy a sacar de acá. Yo voy a agregar, por ejemplo, 50 ml de este vaso. Voy a sacar 50 ml de este vaso. Ahí lo tengo. Saqué 50 ml del primer vaso. Aquí están los 50 ml. Y estos 50 ml es el volumen 1. Entonces, si yo hago el cálculo, si yo voy reemplazando en la fórmula, tengo lo siguiente. C1 por B1, C2 por B2, y voy a tener la concentración 1, 40%, y el volumen 1, lo que saqué del recipiente. Yo saqué 50 ml del primer recipiente. Lo que ustedes sacan es lo que ustedes quieren sacar. Por eso es importante que hagan el procedimiento. Yo quise sacar 50 ml para probar lo que es una dilución. Eso es lo que estamos aprendiendo. De manera práctica vamos a aplicar las disoluciones. Ahora, como la concentración 2 es la incógnita, tengo que saber cuál es el volumen 2. Y el volumen 2 es la capacidad máxima que va a tener el segundo recipiente. A este recipiente yo le voy a agregar 50 ml del frasco 1. Ahí están los 50 ml. Y yo quiero completar, quiero agregarle 50 ml de agua más. Tengo 50 ml de agua. Ya se los eché. En total, acá hice 100. Agregué 50 de este y agregué 50 de agua. En total, en el segundo recipiente me quedaron 100 ml. Entonces, el volumen 2 es lo que me quedó en el nuevo recipiente, que son 100 ml. Insisto, lo que ustedes quieran echar en el nuevo recipiente es decisión propia. Esa es la magia de este procedimiento. Entonces, mi pregunta es, ahora, ¿qué porcentaje hay acá en el recipiente 2? No sé si la luz me acompaña, no me acompaña mucho, pero yo que lo estoy viendo en vivo, este está mucho más azul que este, que está más blanco. Y eso es el proceso de dilución, ¿ya? Yo acá estoy diluyendo lo que tenía inicialmente. Entonces, voy a calcular qué porcentaje de concentración, lo que hicimos acá, ahora hay en el segundo frasco. ¿Y esto cómo se hace? Simplemente haciendo este cálculo. Voy a multiplicar 40 por 50 y lo voy a dividir porque este número que está acá pasa dividiendo
lo voy a dividir por 100, perdón. Y me da 20. Entonces, la concentración 2, lo que yo andaba buscando, ahora es un 20%. Disminuye el porcentaje. Acá tenía 40% en el recipiente 1, porcentaje volumen, y ahora tengo una concentración del 20%. Eso es diluir. Había más, ahora hay menos. Yo podría seguir agregándole agua, por ejemplo, completar con 200 ml, que es como hasta acá más o menos. Entonces, lo que va a cambiar solamente es el volumen final. Ahora ya no va a ser 100, puedo echarle 200. Incluso lo que puedo hacer con esto es traspasarlo a otra fuente, por ejemplo, en una botella más grande, y seguir echándole agua y completar con un volumen. Y ese siempre va a ser mi volumen final, mi volumen 2. A medida que yo le voy echando agua, cada vez este porcentaje va a ir disminuyendo más. Con estos dos eventos que tienen que hacer, con estas dos preparaciones, ustedes tienen que responder las 7 preguntas de la prueba. Si no hacen esto, si no me muestran lo que hicieron, no van a poder resolver la prueba. Entonces, en la prueba yo les voy a preguntar, ¿qué soluto ocuparon? Este de acá. Ya sea sólido o líquido. Por ejemplo, yo ocupé un soluto líquido que era un limpiador de piso. ¿Qué porcentaje calculaste? Calculé el porcentaje volumen, porque se trata de 2 líquidos. No puedo calcular la masa. El cálculo que yo hice fue en base a lo que a mí se me ocurrió echar. Yo quise echar 80 ml y completar un vasito de 200 ml porque yo estoy ocupando vasos. Ustedes pueden ocupar jarrones, pueden ocupar tacitas más pequeñas. Ustedes ven el volumen, ¿ya? Y además les voy a pedir una foto de su procedimiento. Entonces ponen los dos recipientes etiquetados, obviamente, para yo saber cuál es el 1 y cuál es el 2. Y aquí muestro todo lo que yo utilicé para el experimento. Entonces yo le saco una foto y me la mando. Entonces, mi foto ahí está con el experimento, los dos vasos, que creo que ahí se logra ver un poco el cambio de color, que este está más azul. El recipiente que ocupé para hacer las mediciones del líquido, y mi botella con agua y de limpiador. Y eso me da la nota de la prueba. ¿Ya, chicos? Así que cualquier duda que tengan en torno al video, me la hacen llegar por correo, cienciaprendo@gmail.com, está en el aula. Cualquier duda, por favor, me avisan. Empiecen al tiro a reunir los materiales. No me digan el mismo día que no tiene nada en la casa, porque eso es falso, ¿ya? Siempre se pueden hacer las cosas. Si algo les complica, también me avisan para yo ir dándoles soluciones a los problemas que se puedan presentar. Que estén muy bien y estamos en contacto.